Bueno, hola amigos, amigas de Historias Destacadas. Hoy se cumplen 240 años del asesinato de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, esto en el marco de las rebeliones andinas de 1780. Y tenemos ganas de hablar de este tema con Camila Magnani, que es una compañera de historia, docente, y que está haciendo su tesis acerca de estos temas. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Hola Joaquín, hola amigues de Historias Destacadas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, Contenta de estar haciendo este encuentro para poder hablar un poco de algo que significa mucho para nuestras raíces, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar de dónde estamos hablando, de dónde sucedieron estas rebeliones andinas, es como, bueno, acá nomás, acá en el norte, más o menos, Bolivia, Perú, es donde inician en 1780 y poder reconocer un poco de la historia de nuestros territorios. Quería empezar contando un poco, para ubicarnos regionalmente en el mapa, ¿no? Cuando hablamos de rebeliones andinas, nos referimos a, bueno, un suceso de levantamientos que se dan en Perú y en Bolivia, levantamientos indígenas. Hay como dos momentos, una fase más quichua, que es en Cusco, que es llevada a cabo por Tupac Amaru y Micaela Bastida, su esposa, y después tenés ahí nomás, ya para 1781, la fase aymara, que es en el altiplano boliviano, en La Paz, en la ciudad de La Paz más que nada, que esa es llevada adelante por Tupac Katari, su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Paza. Es como bastante importante resaltar el rol de estas mujeres andinas indígenas que estaban como ahí también comandando, haciendo distintas funciones como administrando los caudales, los motines de guerra, eh, y nada, es bien interesante los dos momentos porque es como que uno decanta en otro, ¿no? O sea, no es que cuando agarran y matan a Tupac Amaru se termina ahí, sino que todas las tropas y los soldados Amaru, quichuas, van y se pliegan a la rebelión de Catarí. Tenemos que diferenciar que tenemos un Tupac Amaru y un Tupac Katari, son dos personajes distintos y ninguno es el rapero, digamos. O sea, Exacto. No, de hecho el rapero, este es el mejor dato, el rapero Tupac Shakur toma el nombre de Tupac en honor a Tupac Amaru, de hecho. Sean los Tupac, o sea Micaela, sea Gregoria, es lo importante porque hace que no veamos a los indios, a los indígenas como todos homogéneos, ¿no? O sea, ya había rosca, ya había enfrentamientos, luchas y peleas antes de la conquista, durante la conquista, y bueno, cuando salen estas rebeliones, eh, hay como mucha pica entre los quichuas y los aymaras. Sobre todo porque, bueno, los quichuas eran los descendientes de los incas y los aymaras, siempre había habido tensión entre estos pueblos y durante toda la rebelión hay como acusaciones entre ellos, o sea, sí se pudieron ciertamente unir para atacar al colonizador, pero entre ellos todo el tiempo se estaban degradando, ¿no? Como que Katari se autollamó a sí mismo gobernador y los otros le decían, no, no, no sos gobernador, los quichos somos los gobernadores, lo acusaban de que siempre estaba como borracho o con cosas alucinógenas, como iba para ese lado, y como los quichos, bueno, más serios y no tan del bajo pueblo. claro, o sea, estamos hablando de, hay dos momentos distintos, uno llevado adelante por los Quichua y otro por los Aymara, esto es así, ¿no? Sí, perfecto. En realidad, el levantamiento arranca en 1780. Tupac Amaru era como un curaca. Esto significa que era perteneciente a la nobleza indígena, o sea, que era como que tenía red de solidaridades y de parentesco, también era como comerciante, entonces caminaba un montón de rutas, llegaba, o sea, por las rutas por las que él hacía los intercambios, llegaban hasta el norte de Argentina. Entonces también pensar como todas esas redes, cuando surge el levantamiento, un montón de caciques le juraban fidelidad a Tupac Amaru. Tupac Claro. Amaru sabía leer, escribir y además también latín, era como este perfil de, él quería que lo reconocieran como descendiente incaico. O sea, él de hecho, su nombre es Tupac Amaru II, intentando generar una genealogía con un Tupac Amaru I, que fue asesinado en 1570 como uno de los últimos focos de resistencia indígena con la conquista. 1492, o sea, se avanza con todo lo que es la población indígena de Centroamérica, que es como la primera etapa de la conquista, que es
la más fuerte y la más violenta, porque es como, bueno, arrasamos con pueblos enteros. Te Sí, sí, agrego que obvio, llegan obvio. a la isla de la Española, que es el actual Haití y República Dominicana. Ahí es Exacto. donde llega Colón, digamos, y después a partir de ahí se va bueno, para México y después para abajo. Y yo desde ahí siempre pienso, bueno, pensar el mapa y cómo fueron bajando, ¿no? Porque Tenochtitlán, que era la capital mexica, o sea, del Imperio Mexica, de los aztecas, ya en 1520, 21, 22, 1530, 31, 32, cae la capital del Imperio Inca, Cusco. Entonces, vos desde ahí, desde 1530 hasta 1780, tenés 3 siglos de conquista. En muchas de estas cosas se encuentran las motivaciones del por qué a las rebeliones andinas. O sea, porque no es que de repente a un cacique le pintó sublevarse, sino que tuvo un montón de apoyo por un montón de indígenas, y luego de que decapitaron al líder principal, que es Tupac Amaru, estalla otra rebelión ahí nomás, que es la de Tupac Katari, como también levantando la bandera y diciendo, bueno, basta de estas explotaciones que cada vez se volvían como más radicales. Claro, también, viste, está como esa creencia popular de que la conquista española fue, digamos, una operación en la cual fue como algo pasivo, pero en realidad eso estuvo cargado de resistencias y bueno, estaría bueno que nos cuentes cómo se dan esas resistencias, porque imagino que había diversas tácticas, no era siempre ir a tirar piedras, sino que había otras. Hay un autor que plantea justamente esto, que es Steve Stern. Acá debería salir una foto de la cara de Stern para que todos sepamos de quién estamos Es hablando. norteamericano, pero se hace muy buenas preguntas. Una de las preguntas que se hace es, bueno, efectivamente hubo una conquista que duró 3 siglos, que se materializó en un montón de cosas. Entonces, el primer periodo, ¿cuál sería? La adaptación y resistencia, que, bueno, son estos siglos en los que se desarrolla una conquista, pero en la que tenemos que prestar atención a distintas acciones que al interior del orden colonial significan resistencia. Y las rebeliones andinas fue en 1780 más o menos, ahí al toque. Exacto, ahí nomás. Bueno, hay un montón de debates acerca de si las reformas borbónicas fueron una causa directa, un antecedente directo a las rebeliones andinas, y es como que algunos autores dicen, sí, efectivamente la cuestión económica tuvo algo que ver, pero no hay que centrarse solo en eso, como que hay motivos que vienen desde antes. Stern es el que estudia esto, como decir, bueno, vamos a encontrar estas motivaciones anteriores a lo económico que serían las reformas borbónicas. Y lo que encuentra es que hay rebeliones durante todo el siglo XVIII, o sea, 1740, 1742. Claro, de alguna manera, digamos, decir yo soy descendiente del gran Tupac Amaru te da cierta legitimidad para movilizar campesinos, mitayos, lo que Indígenas, sea. sí, y Claro, también esto de que los indígenas todo el tiempo estaban tratando de reconstruir su linaje real, o sea, como que en la fuente o eso te pueden aparecer como juicios o cosas que se está tratando de probar que yo soy descendiente de tal y tal. Pensá que tenían que reconstruir no sé cuántas generaciones y habían pasado 3 siglos en claro. el medio. Y Sí, que sí, también, ah, cuando los españoles llegan acá, había una guerra civil. Entonces, capaz uno decía, yo soy descendiente de tal hermano o de tal hermano, entonces como que el árbol genealógico podía tirar para cualquier. Nos quedaría, o sea, después de la adaptación a resistencia, lo que dice Stern es que arranca la era de la insurrección. Uno de los motivos por los que también muchos indígenas se pliegan a los levantamientos, sea liderado por Tupac Amaru, Tupac Katari, lo que sucedía era el repartimiento forzoso de mercancías. Esto es un re tema, aparece un montón en las fuentes de por qué te levantaste contra, por qué te levantaste, bueno, por el repartimiento forzoso de mercancías, que el corregidor, que era la autoridad local, o sea, la autoridad de la corona local como más cercana a los indígenas, era el primero que podía vender sus productos en el mercado y a precios exorbitantes, y si estaban de mala calidad, lo que sea, no importaba, como que era como que los obligaba a consumir a los indígenas eso a un montón de precios elevados. Digo, ellos podían generar sus propios mercados con sus propias cosechas o no importa, o sea, se podía generar un mercado alternativo, pero no sin antes haber comprado. Por eso forzoso, ¿no? Esto es importante porque luego de las rebeliones andinas es algo con lo que se va a ir para atrás. Entonces se logran ciertas concesiones, ¿no? O sea, están estos levantamientos, ahora podemos profundizar un poco más cómo se llevaron adelante más profundamente. Son derrotados los levantamientos, ¿no? Se asesinan a los principales líderes, pero hay ciertas concesiones.
se anulan los departamentos de procesos de mercancía, ese es uno, y se anula la figura del corregidor, que era esta figura que te vengo diciendo que de hecho Tupac Amaru lo primero que hace, como cuando se da inicio a la gran rebelión, mata a un corregidor. De hecho, le agarra la llave y se va como le roba 75 fusiles, como empieza a pudrirla desde ahí. Bueno, el primer levantamiento se da ahí en Cusco, Perú, que tienen que pensarlo como más al sur de Perú, ¿sí? Ahí empiezan los primeros movimientos llevados adelante por Tupac Amaru. Pero a Tupac Amaru lo agarran, lo traiciona un cacique. Estos momentos como de levantamiento hay que pensarlos como reálgidos. Tipo, un día pasa una cosa, otro día pasa otra cosa. Hay mucha mensajería circulando, algo que le manda un cacique al otro cacique para ver si se pliega. Mensajerías entre los corregidores, que son las autoridades locales. Y también pasaba mucho esto de que los espías o te interceptaban la mensajería o no te llegaba y ya está, se te cagaba la estrategia. Bueno, a Tupac Amaru lo traicionan, lo agarran y el 18 de mayo lo intentan descuartizar junto a Micaela Bastidas, la esposa, que además esto de más allá de decirle la esposa, es como fue una líder de la rebelión, o sea, a otro nivel, aparece un montón en las fuentes, su familia, su hermano, Miguel Bastidas también, digo, no era como entender esto, quichuas. Bueno, lo intentan descuartizar, ahí está la foto esa que está, bueno, él con los caballos o mulas intentando separarlo, no se puede y lo terminan decapitando. Claro, digo, perdón que te interrumpa, pero también aclarar, ¿no? Que esto se hizo en el medio de la plaza pública, como si yo te dijera hoy en día la Plaza de Mayo, juntaron a toda la gente y fue algo como, digamos, un castigo ejemplar. O sea, Sí, no hagan sí. esto porque les va a pasar esto. Eso fue De hecho, así, ¿no? repartió las partes del cuerpo a las Claro, distintas partes que habían apoyado la rebelión, ¿no? Como si te rebelás contra nosotros, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a suceder. De hecho, claro, un año después, cuando asesinan a Katari, o sea, está la fase Aymara, o sea, un año después, claro. a Bartolina Sisa y a Gregoria Pasa, también cuando vos lees las sentencias de muerte, está mucho esto de y vamos a enviar las cenizas a los pueblos que apoyaron para que vean que esto no va a pasar más. Digo, los españoles se quedaron como muy, o sea, como aterrorizados también, porque era la Sí, primera vez cagado que de miedo. se habían sitiado en ciudades como muy importantes y avanzaba la rebelión cada vez más, o sea. Bueno, de hecho, tuvieron que anular la figura del corregidor, que era una parte central de toda la estructura. O sea, realmente fue, digamos, fue exitoso, podemos decirlo, fue exitoso. Por más que haya sido aplastado, las Exacto. consignas triunfaron, ¿no? Para mí está re bueno pensarlo así, también pensarlo como un antecedente de las revoluciones que después se dan, porque a mí me encanta pensarlo en el tiempo, ¿no? Como esto es 1780, 81, 82, 83, las revoluciones que empiezan a realmente cortar o separar los lazos con la corona española son a partir de 1810. Entonces digo, está pasando como algo a nivel mundial también, bueno, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Sí, Revolución de la Estados Unidos, independencia, claro, eso, la independencia yanqui, Haití, Haití. entonces como bueno, estos movimientos, y bueno, nosotros para 1780 teníamos en esta zona peruana boliviana este flor de levantamiento con, con reivindicaciones indígenas, digo, o sea, antes había mencionado que Tupac Amaru era como de los escaños más altos, ¿no? Como bueno, había estudiado, hablaba y escribía en latín, bueno, Tupac Katari es justamente lo contrario, Tupac Katari es del bajo pueblo, en el sentido de que era hijo de un minero, o sea, directamente, ¿no? Como, o sea, de hecho, en la fuente lo que dice Gregoria es que ella, como estaba haciendo trabajos de costurera, y de repente escuchó como que Gregoria, Gregoria Pasa, que es la hermana de Tupac Katari, de Tupac ok, Katari se llama Juliana Pasa. Lo que decía ella es que estaba como haciendo ciertos trabajos de costura, bla, 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 y de repente empieza a escuchar que en la plaza había alguien agitándola, como diciendo que, bueno, había que levantarse, que ya estaban sufriendo mucha explotación, que aumentaban cada vez más los impuestos, y cuando ella sale a ver quién era, ve que era su hermano Katari. Y bueno, obvio que todos los indígenas levantándose en apoyo. claro. Y también hay, digo, ¿no? Bueno, ya volviendo un poco para el presente, hay hoy en día en Bolivia como cierta memoria que resignifica todo lo que fueron estas rebeliones, ¿no? Lo vemos en Evo Morales, quizás, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo ahí pienso que también, o sea, es como importante pensar cómo se posicionan los líderes ahora en temas que hay, ¿no? Como la
democracias, etcétera, cómo se posicionan frente a los pueblos que tienen, como decir, bueno, Evo Morales en Bolivia hay gran porcentaje de población indígena, y Evo Morales es aymara, y, y pensaba en este legado que se quiere como reivindicar cuando le hicieron el golpe. Él y su vicepresidente García Linera retomaron la frase que se le adjudica a Qatari, no está confirmado que lo haya dicho, pero en una fuente aparece que dice, cuando la estaban también por decapitar, dijeron, hoy a mí me matan, pero volveré y seremos millones. Claro. Esa frase la retoma Linera cuando hace la conferencia, cuando se está haciendo el golpe. Entonces, ¿qué está tramando? Esta resistencia viene desde hace siglos, o sea, la asfixia viene del norte. O sea, me gusta trazar esa historia más allá de que seguramente haya un montón de diferencias, un montón de cosas que sí, un montón de cosas que no, pero digo, es como la gran deuda que todavía tenemos en un montón de países de Latinoamérica, de decir qué onda de las comunidades indígenas, digo, así mismas lejos acá en Argentina, digo, al norte, al sur, a este o al oeste, estamos rodeados de comunidades indígenas, y nada, pensar en qué tipo de políticas públicas o de las escuelas, desde qué lado vamos a hacer para incluir a estas poblaciones. Yo digo, bueno, arranqué a estudiar quichua. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Claro. Yo creo que quedó bastante claro este tema. La verdad que, bueno, agradecerte, Cami, por participar de este espacio. La verdad estamos contentos de escucharte. Bueno, no sé si querés hacer alguna reflexión final sobre el tema o bueno. No, nada, capaz comentar un poco cómo terminó la cosa, o sea, después de que lo decapitaron a Tupac Amaru, uno pensaría que, bueno, el líder principal fue agarrado, se va a terminar, y la verdad es que no, porque surge el levantamiento en La Paz con Qatari, y las fuerzas quichuas, o sea, las fuerzas Amaru, que eran todos familiares también de Amaru, tienes el primo, el sobrino, el cuñado, Miguel Bastías, empiezan a bajar, o sea, desde Perú empiezan a bajar, conquistan Puno, a Zángaro, y se encuentran con las tropas aymaras, que nos quedará para otro día, obviamente, pero es súper interesante este desarrollo entre las tropas quichuas y aymaras, porque digo, en el campamento quichua se hablaba en quichua, en el campamento aymara se hablaba aymara, y había réplica, pero sin embargo, iban a sitiar La Paz, iban a sitiar Sorata, como que, o sea, había cierta Claro. organización. Y esto que también quería decir, que en todos los campamentos se montaba una capilla, había como se retomaban ciertos elementos de lo que sería del colonizador. Qatari hacía todo, cada vez que se presentaba a sitiar una ciudad, lo hacía con ropajes que le había robado a un corregidor. Y nada, que realmente se la hicieron temblar a los españoles. Una de las fuentes del corregidor dice que tuvieron que comerse la suela de los zapatos para no morir de hambre. Digo, esta estrategia de sitiar también es bastante efectiva, porque se quedan sin municiones, sin recursos, y la terminan quedando. No sucedió, vencieron o sea, las fuerzas militares de la corona, y bueno, y ahí empieza todo un proceso de juicios y perdones, que bueno, algunos capaz los perdonaban y le daban un indulto. Bueno, a los líderes obviamente no sucedió, a Amaru, Qatari, Micaela Bastidas, Gregoria Paz y Bertolina Sisa fueron asesinados. El 6 de septiembre, que es el día que asesinan, después de un juicio más largo y prolongado, a Gregoria Paz y a Bertolina Sisa, es considerado en Bolivia el Día de la Mujer Indígena, en conmemoración a esta fecha. Y bueno, nada más, eso. Muchas gracias a ustedes y espero que la hayan pasado bien. Bueno, dale, un beso grande y te quiero mucho. Chao. Yo también.